Ok. Bueno, buenas noches, que estamos ya en una conversación más, en una presentación más, entrenamiento. Pues miren, les voy a decir una cosa. Yo estoy de este lado para darles un entrenamiento. Eh, no soy doctora, pero me encanta el tema. Me encanta el tema, he estudiado muchísimo. eh, Y ahorita el objetivo de esta charla es compartirles, ¿sí? Es compartirles información que creo que de forma acumulativa, conforme hemos ido viendo los diferentes temas que Prisa Mayo ha despertado y nos ha generado que vayamos aprendiendo y conforme nos vamos exponiendo a esta información que quizás para algunos sea como que la primera vez que escuchan este término oxidación, estrés oxidativo, carotenoide, antioxidante, daño celular, sí, todos esos conceptos, pero estoy segura que detrás de todo eso hay algo grandioso que se está suscitando para los siguientes años. Yo siempre, desde que empecé con esta pasión por cómo influir en nuestro cuerpo para que podamos estar mejor, estoy viendo cómo ponerme así principal. Ok, ya, para poder estar mejor, eh, me he imaginado un cambio donde las personas cada vez tengan más acceso a esta información. Y la realidad es que estar bien, estar en balance, era sencillo, ¿sí? Era muy sencillo. Y hay un diseño original. O sea, fuimos creados y hay un diseño original que era bastante sencillo, o sea, sencillo mantenernos bien, pero ahora con el estilo de vida, este diseño original se ha modificado mucho en muy poco tiempo. Ese es el asunto, en muy poco tiempo, de modo que nuestro cuerpo no ha podido adaptarse realmente de una manera eficiente a responder a ese cambio en el que ya estamos muy lejos de ese diseño original. ¿Y cuál es ese diseño original? Que nosotros con nuestro esfuerzo físico íbamos a encontrar nuestro alimento, con nuestro esfuerzo físico íbamos a construir nuestro refugio, que nos íbamos a adaptar y a llevar el ritmo que la naturaleza nos marcara con el día, con la noche, con las estaciones, con los frutos. Sí, o sea, ese era el diseño original. Ahorita pasamos mucho tiempo sin movernos, pasamos mucho tiempo donde aquí ahorita mi cerebro piensa que es de día porque está con un montón de luz alrededor, cuando en realidad allá afuera ya está oscuro. La forma de alimentarnos ya nada más es estirar una mano y lo tenemos listo. Los alimentos son ahora muy procesados, ahora van modificando la percepción desde nuestra lengua, por lo tanto, toda nuestra bioquímica dentro de nuestro cuerpo ya le cuesta trabajo identificar en qué momento estamos satisfechos. O sea, hay tantos factores en medio y luego tenemos un ritmo de vida pero bastante acelerado en el que estamos como compitiendo con el reloj y entonces aquí nuestro cuerpo cree que lo está cazando algo. Sí, la tarjeta de crédito es la ve como si tuviera unas garras y así. Entonces, alrededor tiene que salir conceptos, tienen que salir herramientas que nos ayuden a ir contrarrestando todo esto y que entonces nosotras podamos de una manera más fácil recuperar el balance,
encontrar armonía dentro de nuestro cuerpo y al final esto que les acabo de platicar nos va a llevar a esto, que es el tema de biohacking. De verdad que si no hubiera tanta tendencia a enfermedades, a desequilibrios, este tema ni siquiera existiría y yo no estuviera dándoles esta charla, ¿verdad? Pero es una realidad y tenemos a la mano formas de ayudarnos y eso es lo que vamos a ver con este tema. ¿Ok? Dice, si te fijas en pantalla principal, eso ya, gracias. Y hay un eco por ahí. Déjenme ver. Sí. Ahorita déjenme silenciar aquí algunos micrófonos y le voy a poner la configuración. A ver. Y creo que con eso ya lo vamos a solucionar. Voy a compartir, traigo un Canva preparado y al final vemos preguntitas, ¿sale? Entonces, por favor, pongan un número uno, quien aquí ya esté familiarizado con el tema, el vocablo, la palabra biohacking. Y pongan un número dos, quien ya tenga su Prism.io. Entonces, aquí en comentarios ponen número uno, quien ya haya escuchado esto del biohacking antes. Y el número dos, quien ya tenga su Prism.io. ¿Sale? Por favor. Mm. A ver, entonces aquí hay varios dos. Hay más dos que uno, que unos. Jenny, tú sí, uno y dos. Súper. Así es que lo que luego quieras aportar, adelante. Aquí uno, dos y tres ya se adelantaron a mi siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de este tema biohacking y lo vamos a ligar obviamente con el Prism porque nos va a ayudar y ahorita vamos a ver en qué. Y ahorita les invito a hacer una pausa y a pensar en la respuesta de esta pregunta. Y si alguien se siente animado a compartirlo, adelante. ¿Hasta qué edad vas a vivir? ¿Sale? No tenemos una bolita mágica, pero tenemos estadísticas, ¿sí? No tenemos una manera de asegurar esta respuesta, pero existen tendencias. Entonces nos podemos dar una idea de hasta qué edad vas a vivir. Y si nunca te lo habías preguntado, que yo creería que sí, te voy a decir que para los latinos que viven en un país latino, el promedio son 76 años, habiendo un poquito de diferencia hacia arriba en las mujeres. Y los latinos que viven en Estados Unidos, el promedio son 82 años de la esperanza de vida. Así es que es probable que facilito lleguemos a esa edad, ¿verdad? Y la siguiente pregunta aquí, en esta pausa y en esta reflexión es, ¿cómo te ves en 10, 20, 30 o más años, verdad? Entonces, si yo tengo 44 años y en este año ya voy a cumplir 45, ¿cómo me veo a mis 55? ¿Cómo me veo a mis 65? ¿Cómo me veo a mis 85 y más? ¿Sí? ¿Cómo es? Y también puedes pensar, si te cuesta un poquito de trabajo, cómo te ves, puedes pensar en cómo no te quieres ver. Primero, cómo no te quieres ver, porque a lo mejor hay una referencia en tu familia, a lo mejor hay una tendencia generacional y por lo tanto, ¿qué sería lo contrario que sí te gustaría? Yo les voy a compartir que mis tres abuelitas, dos biológicas y una de cariño, una murió por complicaciones de hipertensión, sufrió por varios años al final. Otra murió por una enfermedad crónico-degenerativa, artritis,
reumatoide y también sufrió por muchos años al final. Mi otra abuelita murió de cáncer. Me parece que sufrió un poco menos. Otro abuelito murió complicaciones de cirrosis hepática. Sufrió varios años. Entonces yo tengo claro que esas, y ellos vivieron alrededor de 80, o sea, vivieron un poco más de sus 80 años. Yo no quiero verme así, no. Por lo tanto, yo quiero hacer todo lo posible por crear esa realidad en mi vejez contraria, ¿sí? Donde, ¿qué hay, verdad? ¿Qué hay? Movimiento, plenitud, independencia, realizar cosas que yo quiera. ¿Cómo es para ti? Y de ahí te pregunto, ¿con qué sueñas? ¿Sí? O sea, ¿con qué sueñas? ¿Qué ideales tienes? ¿Qué te imaginas en 10, 20, 30 años? Y es que yo veo nuestra parte física, ¿sí? Es el vehículo para poder estar y transcurrir aquí en este planeta. Así es que si nuestra parte física está, ¿sí? Sólida, móvil, con energía, con ligereza, con agilidad, ¿sí? Todo lo demás, o sea, llega, se da, ¿a poco no? Por ahí hay una frase que es de sabiduría china que dice que aquella persona que tiene salud, tiene muchos sueños y la que carece de salud tiene uno solo, que es recuperarla, ¿sí? Entonces, hacia allá va y esa es la razón de ser de esta charla. Y dices, ¿y qué onda con el Prism, no? Pues hacia allá vamos. ¿Qué sueñas? Y yo dije, me acordé de un video que vi y hay una imagen de unos señores ya mayores y que están jugando con sus nietos así muy activos y luego yo me imagino y veo a mi mamá y a mi suegra, gracias a Dios, que andan en esa actividad y moviéndose así con sus nietos. Y luego en ese videito, pues ya creado por inteligencia artificial, está el nieto empujando a verdad, al abuelito en una silla de ruedas y así. Entonces es como que ya dice ahí que qué realidad quieres vivir y va orientado precisamente a cuestiones pues del bienestar, ¿no? Que uno puede ir forjando ese futuro o al menos estar del lado de la estadística. Eso siempre, siempre ya lo he estado diciendo mucho, es ponerme del lado de la estadística, ¿sí? Que aumente esas posibilidades. Entonces, el término biohacking es relativamente nuevo, pero ya es tendencia y lo van a estar oyendo cada vez más. ¿Sí? Y es esto. Es una intervención intencional con la finalidad de influir en mi biología. Yo con mi Spanglish. La biología básicamente es todo ese ritmo, todos esos procesos que pasan en nuestra parte física, ¿sí? Que ya vienen programados desde que nos fuimos creando con nuestra mamá, se fueron formando, tenemos un sistema nervioso que se encarga de que todo esté funcionando y que cada fibra, cada célula, cada órgano sepa qué hacer y cuándo, ¿sí? Pero ya vimos que vivimos, o ya mencioné que vivimos de una manera antinatural que luego va llevando a esos desbalances, pero existe este término biohacking donde acciones, sí, nuestras pueden intervenir y la parte clave aquí es que es intencional. Sí, o sea, queremos influir de una manera positiva en nuestra biología. Qué padre, o sea, hacia allá vamos, qué padre se va poniendo esto. Los niveles de biohacking que básicamente lo que se quiere es mejorar el rendimiento, mejorar la salud, sí, que nuestro bienestar nos ayude a funcionar de una manera más eficiente. Existen estos cuatro, principalmente el más básico viene a nivel cambio de vida, pero porque sea básico no quiere decir que es lo mínimo, sino al contrario, su impacto es muy grande. Interesantemente, ese es la primer vía de intervención, la primer forma de hacer biohacking, ¿sí? Y es
hacer cambios en nuestro estilo de vida. El siguiente es el uso de dispositivos, ¿sí? A través de ya utilizando la tecnología. También existe la parte ingerida, que le llamamos molecular o suplementación, y existe ya otro nivel, incluso que ya conlleva ciertos riesgos y son procedimientos muy avanzados que son genéticos o biomédicos, perdón. Ahora, esta parte del hacking, no sé si lo han pensado, pero para mí la primera asociación que hice fue como cuando en las computadoras, ¿no? Y los sistemas fue hackeado y generalmente tiene una connotación negativa y el hackeo quiere decir que interviene, que sí, que interviene en esos procesos, en este caso de computacionales, y entonces, ¿para qué? Para lograr algo. Igual es aquí, es intervenir en la función de nuestro cuerpo para ayudarle. Aquí sí es una connotación positiva. Y lo llevamos a cabo en base a conocimientos científicos para tomar decisiones informadas que van a influir en nuestra salud. Ahora, aquí dice conocimientos científicos. Sin embargo, yo te quiero hacer un paréntesis que muchas de estas acciones que ya vimos, cambios en estilo de vida, el término aquí es ancestral, o sea, vienen desde una sabiduría de hace muchos años, de miles de años, pero que ya fueron validadas por la ciencia, ¿ok? Así es que aquí biohacking sí está ligado a ciencia, ¿sí? Información y de ahí intervenir a través de, y aquí están estos niveles. Ahora, para que podamos intervenir, hay que poder medirlo. Y para poder medirlo, aquí entra otro término más que se llama biomarcador. Y el biomarcador es una señal, ¿sí? Biológica. La clave aquí es que se pueda medir, o sea, se quita el asunto subjetivo y así sabemos cómo está funcionando y cómo va mejorando nuestro cuerpo. Ahora, cuando nuestro cuerpo se va sintiendo mejor, cuando nuestro bienestar va aumentando, nuestra salud va mejorando, hay algo, un término, sí, o un parámetro más bien subjetivo, que es cómo me siento, ¿verdad? Mi energía, mi estado de ánimo, eso. Pero para quitarle la parte subjetiva es donde entra el biomarcador y entonces eso sí lo podemos medir y lo más importante es que lo podemos rastrear y podemos entonces empezar a monitorear y a llevar una secuencia, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo está teniendo la influencia que estamos esperando. Y voy a asomarme a ver el chat por si alguien lo podemos medir, lo podemos mejorar. Exactamente, si lo podemos medir, pues lo podemos mejorar. Ahora, hay algo aquí que quiero mencionar porque creo que todos que estamos en esta sala y cuando vaya y estemos allá afuera con este Prism, es saber que hay un término que ahorita es tendencia y que va a la alta, que es tratar de contrarrestar y revertir esto que está pasando, que es el envejecimiento, ¿sí? El envejecimiento se va ocurriendo de manera paulatina, empieza por ahí desde nuestros 20, ¿qué húbole? Una vez que primero crecemos y estamos en el pico y es formar, fortalecer y después de ahí empieza, ¿sí? El proceso de envejecimiento. Y básicamente es la acumulación de daños que se da a nivel molécula y célula, ¿sí? Que conlleva una disminución gradual de estas capacidades, ¿sí? Tanto a nivel físico como a nivel mental. Se puede crear un estado de vulnerabilidad y riesgo, ¿sí? Hacia ciertas limitaciones y enfermedades. Eh, Esta parte del biohacking nos va a ayudar a tener una influencia y desacelerar e incluso revertir daños que se dan porque si bien está esta parte de envejecimiento, me imagino que han escuchado esto del
envejecimiento prematuro. Y quiere decir que estos daños moleculares y celulares se están dando de una manera muy acelerada, ¿sí? O sea, en menos tiempo o de una manera muy marcada. Y entonces aquí es donde entra el biohacking para ayudarnos a revertir y desacelerar y que esta decline sea en lugar de así, pues vaya siendo como que así, ¿no? Así es que le dije, a ver, inteligencia artificial, dime cuáles son los 10, o sea, qué es lo que la gente más busca en el buscador, en el Google, o de qué está hablando más la gente, de lo que las personas están sufriendo o de lo que más les está preocupando con este tema de envejecer, ¿sí? Y aquí están los top 10, ¿sí? La gran mayoría está buscando una alternativa que les ayude o están preguntando por complicaciones, ¿sí? O sea, esto que está sucediendo, estas búsquedas, es falta de energía, cansancio, con los mismos hábitos, está aumentando de peso, el tema del balance hormonal, el tema del sueño, el tema de la salud mental, la falta de movilidad y hacia allá sigue la lista, ¿ok? ¿Hay alguno de estos que tú leas y que tú te has preguntado cómo lo puedo contrarrestar, que tú ya lo estás de alguna forma padeciendo, ¿sí? Aquí puedes ubicarte. Yo en lo particular, yo en lo particular, el tema 3 es el que a mí me ocupa, no me preocupa, pero esta es en mi biología, ¿sí? Hacia alrededor del tema 3 está mi atención. ¿Qué puedo yo? O sea, ya he hecho muchos cambios en mi vida. Si siento que estoy en lo mejor, en lo mejor, en lo mejor, sí, de mi energía, de mi estabilidad, mi sistema inmunológico, etcétera. Pero yo sé que me acerco a los 50, ¿sí? Y he estudiado mucho este tema. Esto del balance hormonal puede dar para un montón. Sí, entonces cada uno de los que estamos aquí, ¿qué temas son? Sí, y ubícalos. Y en este tema de los biomarcadores, ¿qué quedamos que es, verdad? O sea, lo que se puede medir es un dato, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo están esas mediciones que se pueden obtener por medios no invasivos, que están más al alcance de las personas, y del lado derecho es que a fuerza hay que ir a un lugar especializado y vamos a requerir una muestra de sangre. Entonces vamos a prestar atención del lado izquierdo. Y del lado izquierdo más o menos están ordenados en qué tan fácil, sí, o accesible es tener esta información. Entonces ya cada vez más personas tienen un reloj o tenemos, perdón, un reloj inteligente que nos van a dar información de los primeros, ¿sí? Que están listados aquí, entre el sueño, nuestra frecuencia cardíaca, ahorita vamos a hablar del HRV, casi todo el mundo le marca aquí los pasos que dieron, cuántas calorías se están quemando, que ya es momento de levantarse, sí, ¿verdad? Todo esto bien nos lo da el relojito. Y bueno, tener una cinta métrica en la mano, una báscula, etcétera. Así es que aquí están del lado izquierdo y en esos en los que nos vamos a ir centrando. Pero son muchos, ¿sí? Son muchos datos. Así es que, ¿qué onda con todo esto? Ahora tengo que empezarme a medir todo esto. Entonces lo vamos a ir simplificando. Y te voy a presentar los cinco biomarcadores que son de una referencia porque son más integrales, o sea, intervienen muchos aspectos de nuestra vida, nuestra biología, así de cómo estamos, que se reflejan en ese dato. Y del lado izquierdo está aquello que dentro de los top 10, ¿se acuerdan? Que las personas están preocupadas
o algunas solo ocupadas del tema de envejecer con esto de la agudeza mental, la movilidad, que tratar de contrarrestar que no se dé esta rigidez, este dolor, que mantener el peso ideal sea lo más fácil, que el balance hormonal esté propiciado, sí, que la energía esté ahí, que se duerma bien, que el estrés lo podamos manejar. Entonces, del lado derecho son esos biomarcadores, ¿sí? Que van a influir, ¿sí? O viceversa. Entonces, entre mejor tengamos ese biomarcador, es en respuesta, ¿sí? A que entonces está habiendo un mejor balance hormonal, ¿sí? Nuestra parte de salud mental, de que el cuerpo mantenga su metabolismo, que le ayude a mantener el peso, etcétera. Si nos fijamos en estos biomarcadores, le vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo en esos aspectos, ¿sí? En esas preocupaciones. Ahora, estos cinco son la calidad de duración del sueño, que hay dos formas de medirla principalmente. Una es tal cual como me siento, ¿sí? Y es una pregunta que yo hago mucho cuando salen del lado izquierdo en el Prism. De las primeras cosas que yo pregunto es, en la escala del 1 al 10, ¿sí? ¿Cómo en cantidad y calidad, cómo es tu sueño? Siendo el 10 lo mejor, estás durmiendo la cantidad adecuada, sientes que descansas, que amaneces sintiéndote ideal, y el 1 es que a lo mejor ni la pestaña puedes pegar, ¿no? Y la mayoría de las personas que están del lado izquierdo suelen decir que no duermen bien. O sea, créanme, no están ni en el 8 ni en el 9 ni en el 10 la mayoría de las veces. Entonces, aquí entra otro dato, el HRV tiene que ver con variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca. Nuestro corazón nos da mucha información según se comporta. El VO2 tiene que ver con, ahorita adelantito lo voy a explicar, nuestra capacidad, sí, cardiopulmonar. La circunferencia de cintura, de hecho hay unas tablitas, sí, que entran en tanto rango hay más riesgo de o menor riesgo de, en este caso, de problemas metabólicos, y el puntaje de carotenoides. Entonces, todos estos cinco biomarcadores son los que valen más la pena estar monitoreando. Y de estos cinco, nos vamos a quedar con tres. Porque esto de estarse midiendo la cintura, creo para mí, en lo particular, nosotros teníamos idea, ¿no? En cuanto a la talla de la ropa y cómo nos sentimos, no tenemos realmente que estarnos midiendo con una cinta, ¿por qué no? Pero en cuestión de las tallas y cómo qué tan cómodos nos sentimos en la ropa es como suficiente, ¿no? ¿Estamos mejorando o no? Básicamente. La parte del sueño sí vale la pena monitorearlo, pero aquí nos vamos a quedar con los que son más integrativos. E integrativos quiere decir que hay varios factores, sí, que influyen en él y que por lo tanto con menos datos podemos abarcar más o podemos tener más influencia. Entonces, estos tres datos son el HRV, que es esta variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca, porque conforme esta va mejorando, y lo importante aquí es saber el punto de partida. En este dato en especial es saber tu punto de partida. Generalmente te lo da un reloj inteligente. Yo es un dato que ni por aquí me pasaba, sino hasta hace algunos meses nada más, y porque lo escuché en un podcast hay un doctor que tiene varios libros publicados y que lo entrevistaron y él hablaba mucho del HRV y ahí me llamó la atención y empecé a investigar qué era el HRV y entonces me di cuenta que mi reloj me lo podía dar y entonces ya lo empecé a programar. Y aquí lo importante es saber cuál es tu punto de partida. El reloj sí te da un indicativo, sí, de cómo va, y de ahí es empezar a ver que vaya mejorando. Lo interesante es que entre mejor sea, entre más vaya subiendo tu dato, quiere decir que a nivel sistema nervioso, sí, está más adaptado y tiene una mejor respuesta y afecta al resto de los sistemas de tu cuerpo. Sí, estamos hablando a nivel nervioso. Ahora, el BIO2 mide la
eficiencia que tiene nuestro sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico, o sea, los tres en conjunto, ¿sí? ¿Qué tan fácil está fluyendo, ¿sí? Nuestra sangre, qué tanta oxigenación está habiendo? Entre más oxigenación y más fácil es que mejor está fluyendo, ¿sí? Todo aquí adentro a nuestro nivel circulatorio. Cuánto cantidad, sí, de oxígeno se requiere para que realmente llegue, o sea, cuánta cantidad de aire más bien se requiere para que de ahí llegue el oxígeno a nuestras células, entonces eso tiene que ver también con nuestra frecuencia respiratoria, entonces ese dato es muy completo y aquí general, luego te ponen, te dan la referencia conforme a un grupo que ya existen millones de datos y que ya por estadística te marca como el PRISM. No me traje la imagen porque son datos que yo me he estado, que me han llamado la atención y me los he estado monitoreando realmente porque me han salido en el morado más alto, afortunadamente, pero igualito que el Prisa Mayo, ponen el Bio 2, ¿sí? O sea, como que pobre, más o menos, ok, alto y lo mejor que puedes estar. Y el otro dato que es muy integrativo y que ahorita nosotros nos importa, ¿sí? Saber es el puntaje de carotenoides. Así es que estos carotenoides tan lindos, tan importantes en nuestra vida, no solamente es saber cuántos carotenoides tenemos y ya, es saber que es un reflejo de la calidad, ¿sí? De nuestro estado nutricional. Saber que con eso nos está dando un indicativo de nuestro estado antioxidante y que también tiene una correlación directa, ¿sí? A parámetros de inflamación a nivel celular dentro de nuestro cuerpo. O sea, qué valioso. Y eso se los digo para que se sientan empoderados porque se van a topar con la persona que les diga, ah, solo mide carotenoides. Entonces, ¿saben qué es lo que muestra? La persona no tiene conocimiento, ¿sí? Un solo dato. Ajá, solo me da ese dato. Pues, o sea, pues qué chafa, ¿no? Solo me da los carotenoides, espérate. Es que tú sabes el poder de los carotenoides. O sea, ¿tienes idea de lo importante que son los carotenoides en el cuerpo? Y entonces se va a quedar la persona pensando, pues la verdad no, ¿verdad? O sea, la verdad no. Entonces, aquí, o sea, vean la influencia que tiene. En los entrenamientos anteriores ya hablamos de un estudio clínico que se hizo por más de 20 años a muchas personas y cómo va bajando, ¿verdad? De las posibilidades de muerte de cualquier cosa y luego de cáncer y luego de problemas cardiovasculares conforme ese conteo de carotenoides va aumentando. Si lo recuerdas y si no, tienes que ver ese entrenamiento y verte ese estudio, pero aquí te voy a decir dos cosas. La primera, de todos los antioxidantes que hay, ¿sí? Disponibles, que tenemos que estar ingiriendo y que debe haber en nuestro cuerpo, los más importantes son los carotenoides. ¿Por qué? Porque son los más eficientes, son los que van a hacer el trabajo de ayudar a nuestras células a estar protegidas, a no envejecer rápidamente, a no dañarse, a que no se reproduzcan de manera dañina, ¿sí? A un menor costo. Así es que tenemos que tenerlos ahí. De hecho, existen, búsquenlos en GPT, también ya lo hablaron en un entrenamiento que dieron en Masterclass el martes, pero de manera generalizada se nos ha explicado que el antioxidante le da un electrón, ¿sí? Al elemento dañino, que es el radical libre, y al darle ese electrón, entonces ya lo estabiliza y por lo tanto ya no va a dañar la célula, porque la única razón de estarle ahí dando lata a la célula es buscando eso que le hace falta para estar estable, ¿sí? Si no, ni pelaba nuestras células. Pero como nuestra membrana celular tiene elementos que le ayudan a estabilizarse al radical libre, el radical anda ahí, o sea, queriendo obtener esos elementos de nuestra célula y se la va como comiendo literal. Entonces, los antioxidantes, lo que más se encuentra de información en la red es que le va a aportar el elemento precisamente que encontraría de la célula, que es un electrón, y con eso el radical libre se estabiliza y ya no tiene que estarle dando a la data a la célula. Pero los carotenoides no actúan así. Los carotenoides no
no le están aportando eso. Y que con eso el antioxidante, el anterior que hablamos, el cualquier otro, pues ya pierde eso y ya queda como inhabilitado. En este caso, los carotenoides los absorben, digamos, absorben el radical libre, ¿sí? Y el mismo carotenoide puede también seguir trabajando. Claro que entre más radicales libres tenga que estar absorbiendo, pues obviamente menos va a ir resistiendo y eventualmente va a ir bajando el conteo de carotenoides. Por eso es tan importante que sí los tengamos altos, ¿sí? Y falta de carotenoides indica una debilidad en toda la red de protección antioxidante. Y otro dato que también tomen, Tanner Gibb lo dio en una capacitación, cuando los carotenoides salen bajos, que está, ¿verdad?, del lado izquierdo que damos del circulito, también es un indicativo de que vitamina E y vitamina C están bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la falta de carotenoides, entonces el cuerpo tiene que estar utilizando otras opciones de antioxidantes y los primeros que va a utilizar es la vitamina E y la vitamina C. Entonces, eso es otro dato valioso. O sea, no te lo está contabilizando, pero ya puedes ahí tener tres nutrientes, ¿sí? De referencia conforme tengas tú el dato del Prism IO. Y por último, cuando están bajo los carotenoides, seguramente el estrés oxidativo está alto y por lo tanto, este, esta amenaza silenciosa que tanto se habla también, que es la inflamación a nivel celular, va a estar presente, ¿sí? Entonces, toda esta fuerza tiene este biomarcador que es sí, nuestra concentración o puntaje de carotenoides. Ahora, vamos a ver del lado izquierdo que podemos tener 44 años, esa es mi edad cronológica, está determinada pues por la fecha en la que nací y listo, ¿sí? Yo no puedo tener ni menos ni más. Tengo 44 años y mi acta de nacimiento es lo que rifa y cuando yo tengo que llenar algún dato no puedo poner ni menos ni más. Pero la edad, 44 años, es solo una referencia para que llenen documentos, es todo. En realidad, las edades que van a tener relevancia en cómo está nuestro estado físico son las siguientes, que aquí les estoy listando, y que eso es lo que refleja la biológica, la epigenética, nuestra condición física y nuestra edad metabólica, ¿sí? La biológica refleja un estado general de salud del cuerpo y se acuerdan de los tres biomarcadores más integrativos que están aquí arriba, que estaban en la diapositiva anterior. Aquí te estoy poniendo cómo cada uno de esos biomarcadores ejercen una influencia, ¿sí?, en esta edad. Entonces yo puedo tener 44 años, no me he hecho ningún estudio para saber los otros, pero justo el día de ayer o antier estábamos jugando con la información que nos da el reloj y al menos mi edad de condición física está en los 37. Pues bueno, ya siquiera, ¿no? Estoy a nivel condición física, estoy más joven de mis 44, pero sí, en edad epigenética, a qué velocidad están envejeciendo tus genes, edad metabólica, en cuanto a tu metabolismo tal cual, y aquí está cómo estos tres biomarcadores ejercen una influencia. Si se ven, hay términos en común, el término inflamación aparece varias veces. Eh, en el caso de los carotenoides, pues obviamente a nivel nutricional es tan importante porque de dónde van a obtener recursos nuestras células para sanarse, para regenerarse, ¿sí? Lo van a obtener mucho y en gran parte de los nutrientes que le estén llegando, o sea, de los alimentos que le estemos dando, sí tiene que ver el nivel de absorción y también es una referencia que podemos tener a través del puntaje del PRISM, ¿sí? Y aquí se los dejo de referencia para que vean cómo estos parámetros, estos biomarcadores son tan importantes. Y entonces ustedes ya tienen el dato que la medición que nos da el Prisma tiene, o sea, te está indicando, ¿sí?, cómo te está ayudando o no, ¿sí?, a envejecer. ¿Sí? En aspectos de tu condición física, de tu biología, de tu genética y de tu metabolismo. O sea, qué poderoso es ese dato. Quiero que lo vean, por favor. Muy bien, ¿qué hacer? Se los dejé aquí así en blanco
Cuando yo estaba empezando a estudiar esto del coaching, nos hacían una pregunta y nos decía, cada uno de ustedes saben qué tendrían que estar haciendo para estar mejor. Cada uno de ustedes saben que podrían, ¿sí? O qué están haciendo para estar mejor. Entonces decían, así cada una de las personas con las que nosotros como coaches íbamos a conversar, ¿sí? La mayoría, la gran mayoría de las personas ya saben qué tendrían que estar haciendo o qué tendrían que dejar de hacer, que saben que les va a beneficiar, pero hay algo que los detiene, ¿sí? Para poder hacerlo. La gran mayoría de las personas saben que tendrían que estar durmiendo más, que tendrían que estarse yendo a dormir más temprano, que tendrían que comer menos postres, que tendrían que comer más verduras, ¿sí? Que ojalá pudieran cocinar en casa en lugar de comer preparado, que tendrían que estar haciendo más ejercicio, ¿sí? Que, o sea, ¿a poco no? Pónganme por favor aquí un número uno, de verdad, pónganme un número uno, quien sí tenga idea de qué podría estar haciendo para influenciar su biología, para influenciar su bienestar, ¿sí? El que no se haga ya es otra cosa. Y entonces ahí es donde entrábamos nosotros como coach. O sea, ¿qué está pasando en la persona a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel ambiente, a nivel creencia? ¿Sí? ¿Qué historia se está contando la persona que no lo deja hacer lo que sabe que tiene que hacer? ¿Sí? Entonces, y aquí, pues todo el mundo está poniendo un uno. Exacto. Estamos poniendo un uno. Yo también sé dónde todavía puedo mejorar, obvio, ¿sí? Entonces, como que las áreas más importantes donde nosotros podemos ejercer una influencia en nuestra biología y hacerle ese hacking a nuestro cuerpo es el manejo del estrés, el movimiento todos los días, la alimentación, ¿sí? Y en el movimiento está algo muy importante que es nuestra masa muscular, nuestra elasticidad, ¿sí? Y nuestra fortaleza cardiovascular. Aquí está, en el movimiento es súper importante. El manejo del estrés, que es el primero que dije, porque el 80% de lo que la gente está padeciendo, y lo ha dicho la OMS desde hace muchos años, tiene que ver con el estrés, ¿sí? Con la falta de tiempo, ¿sí? Con las preocupaciones, con la ansiedad, con las preocupaciones, eso es. Entonces, el manejo del estrés, el movimiento y la nutrición. La nutrición. Ahora, hay otros dos aspectos complementarios muy importantes también, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro propósito, o sea, que lo que hagamos vaya alineado con aquello grande que queremos, ¿sí? Eso y el aspecto espiritual, obviamente. Las emociones entran más como aquí en el del estrés. Entonces, sabemos todos cómo podemos ejercer esa influencia. Me faltó mencionar el descanso. Sueño, descanso, sueño, descanso. Les dije que les iba a dar una referencia de influencers que están sonando mucho y que de ahí, o sea, estos son como muy, muy, muy populares, o sea, muy de llamar la atención, pero de ahí hacia abajo, pues obviamente y ahí están, pues ahí estoy yo también, tratando de hacer algo. Pero déjenme darles el dato. ¿Alguien había escuchado de este amigo, de Brian Johnson? Yo sí por mi marido, ¿eh? O sea, mi marido está algo metido en este tema. Eh, Les voy a dar este dato porque tiene mucho que ver con la suplementación, con la nutrición, que es un punto de entrada a través del escáner, del Prism. Y a mí, una de las rondas de mediciones que tuvimos, se acercó una señora y me dijo, oye, pero
eso de tomar suplementos no le hace daño al hígado. Eso de tomar muchos suplementos, así como que al hígado y que los riñones, y que entonces no debiera uno de estar tomando tantos suplementos, me dijo. Y le dije, ¿sabe qué, señora? Que la gran mayoría de las personas se está alimentando de una manera que nunca se cuestionan qué le está pasando a su hígado y a sus riñones. Y seguramente les está pasando mucho. O sea, con las papitas, con el refresco, con los cereales, con los panecitos, con los enlatados, con, o sea, todo eso que está allá afuera, los fritos, sí, o sea, allá afuera, con esos aceites y eso, o sea, ¿saben qué le está pasando a los riñones y al hígado? Le dije, y estas son sustancias, le dije, en estos suplementos, porque ahí los teníamos a la mano, le dije que son rápidamente las absorbe el cuerpo, son nutrientes, va a ir a su célula a darles con qué se van a poder reparar. Le dije, y son tan chiquitititas, le dije que casi, casi su hígado y su riñón se van a dar cuenta que están pasando por ahí, le voy a decir, a diferencia de esto otro que le mencioné. Y me dijo, sí es cierto. Y yo sí. Ay, entonces platícame más de los suplementos, me empezó a decir, ¿sí? Entonces, pero sí ha habido varias personas que me han preguntado así, más o menos, o en formas poquito diferentes, pero les voy a decir que este señor Brian Johnson toma más de 100 suplementos al día. Toma más de 100 suplementos al día. Aquí me dejaron el dato, su edad cronológica. Es de 47 años y sus biomarcadores, ¿sí? O sea, de su edad epigenética es de 18 años. Su edad cardíaca de 37. El estado de salud de su diafragma es de una persona saludable de 18 años. Las características de su piel es de alguien de 22. Entonces, sí, él está muy, muy metido en el anti-aging, así como a nivel extremo, pero para poder ayudar a hacerle ese biohacking tan cañón, pues obviamente tiene mucha, pues muchas modificaciones en su estilo de vida, ¿no? A la hora que se duerme, las condiciones en las que duerme, tantos suplementos, y cada día van cambiando según parámetros que van midiendo y así, o sea, una serie de biomarcadores que le va dando seguimiento. Y esta es otra referencia que también yo conocí hace unos años y este es su nombre, es Dave Pascoe y él tiene 61 años, sí, pero su epigenética es de 38. Entonces, e igual él toma, no me pusieron el dato aquí actualizado, pero en su momento cuando lo leímos tomaba más de 50 suplementos en el día. Sí, e invierte, el amigo anterior invierte al punto de $1 millón o algo más en su alimentación, $2 millones, ya me gritaron. Y aquí pues son varios miles de dólares, ¿sí? Entonces, y hay uno de referencia, no lo tengo aquí, pero el libro que estamos leyendo, ¿me recuerdan el autor? Se apellida Hall, el que estamos leyendo de la fórmula milagrosa. Se apellida Hal, pero ¿cómo se llama? ¿Quién me lo pone aquí, por favor? Porque lo voy a mencionar. Les voy a mencionar un dato. Elrod, gracias. Gracias, Vashti. Elrod Hal, él, no sé si en la versión del libro que ustedes tienen va a decir, pero en la que yo tengo sí. Híjole, ese va a ser ¿cómo se dice cuando en las películas uno va dando como que lo va platicando de lo que va a pasar? Pero no estoy segura que vaya bien el libro de ustedes, pero no tiene que ver tanto con la fórmula milagrosa. Pero bueno, él con todo y su mañana milagrosa, sí, con todo y su mañana milagrosa y la influencia que fue creando con millones de personas de cómo empezar el día, mentalizarte, sí, dar lo mejor y todo eso, se enferma de cáncer y le da un cáncer muy extremo donde tenía así unas posibilidades chiquititas de sobrevivir. Y fue un proceso, ¿no? Como, no sé si como de 2 años, sale adelante, él se replantea muchas cosas, pero a raíz de que sana, no sé si fue cáncer de páncreas, ahí lo podemos buscar. También hay un documental, quiero ver si está subtitulado en español, porque se los quiero también pasar.
Él, en esta estilo de vida anticáncer, que ya todo su enfoque es, obviamente, su longevidad saludable, su familia y que no le vuelva a dar cáncer nunca más en la vida. Él, pues, él se mide, sí, varios parámetros, varios biomarcadores, y en este biohacking que él hace en esta vida anticáncer, él mencionó que tomaba 28 diferentes suplementos todos los días, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que esto es cuando nosotros estamos apoyándonos con suplementación, es, es parte de las acciones que podemos hacer para hackear positivamente nuestro cuerpo. Y entonces ayudarle en esos parámetros que estuvimos viendo, que mucho tiene que ver la inflamación a nivel celular y el estrés oxidativo que está pasando en nuestro cuerpo. Mm, para ir cerrando, y bueno, también lo abrimos a preguntas que hubiera o comentarios, el- la puntuación que nos da el prisma, ¿sí? La influencia, lo que ejerce, ¿sí? Lo que va a hacer que nuestra puntuación aumente o baje en el paso de las semanas, no solo es la alimentación. E incluso ya salió el estudio clínico. Alguien está sigue Instagram en el de Product Insider. Ahí ya lo publicaron. Eh, Varios aspectos de nuestro estilo de vida van a reflejarse en una medición. Entonces puede haber dos personas suplementándose, puede haber dos personas comiendo altas cantidades de vegetales y frutas, pero una puede tener una puntuación más alta que la otra en base a otros aspectos de su estilo de vida, como qué tanto descanso está teniendo, si está tomando medicamentos, si cómo está manejando el estrés, entonces el puntaje que nos da el prisma cada vez va a ir tomando más fuerza porque no nada más son carotenoides. Y aunque fueran nada más los carotenoides, así y ya, listo, ya vieron lo que significa realmente, ¿no? Entonces, lo otro que les quería preguntar es, porque esto es nuevo, o sea, lo del prisma es nuevo, realmente es algo nuevo, por lo tanto va a haber muchas preguntas y una cierta resistencia, y es normal. Y si con cosas tan conocidas que ya hay tantos años, ¿verdad? Con una Lumi y nos topamos con el que dice, pero es que a mí mi dermatólogo me dice que me raspa la piel, ¿sí? Y pues ni modo, o sea, ahí ya nosotros hacemos nuestra labor de explicarle, de decirle, ¿sí? Sí, entonces igual cuando lleguemos con alguien y la midamos y pongámoslo del prisma, igual nos pueden salir con alguna pregunta con solo mida los carotenoides, o sea, por decir, ¿no? Que ahorita ya les ayude a darles elementos, pero saber que esto va a tomar mucha fuerza y que se puede o sea, se va a volver un biomarcador de referencia de nuestro bienestar. O sea, así. Y les voy a decir, quien se pone uno de estos, que ya muchísimas personas traen uno de estos. ¿Alguien se ha preguntado cuánta validación científica tiene esto? ¿Alguna vez se lo han preguntado? O sea, mucha gente ya se está monitoreando con esto, ¿sí? El sueño, el HRV, el VO2, etcétera. Y alguien se ha preguntado qué validación científica tiene, pero le están dando mucho peso. O sea, realmente lo toman de referencia. Pues yo sí lo investigué. E investigué cuál es la base de datos de donde se agarran y sí tiene un sustento científico y sí tiene estudios clínicos. Y les voy a decir que Garmin compró la empresa, ¿sí? Que fue llevando toda esa base de datos de millones de datos y que tiene estudios clínicos de por medio. Hace poco Garmin lo compró para de ahí llevar a cabo, sí, todos sus algoritmos. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena conocido que tenemos una compañía Nuskin
que estaba colaborando con una empresa y que con 30 años de investigación la compran y entonces ahora son propietarios de de esa información. Y entonces Prisma, sí, que ya salió desde casa, pero con una colaboración que empezó con una universidad y que se expandió su impacto porque antes nada más era para encontrar cuánta luteína teníamos en los ojos. O sea, esa era la idea original del escáner, ¿sí? Era, ¿ustedes saben la historia del escáner biofotónico? ¿Nadie sabe la historia? ¿Quieren que se las cuente? Sí, ¿Ustedes qué dicen? ¿La grabamos? sí, Bueno, cuenta la historia y la escuché directamente de su boca. Se llama Nathan Riggs. ¿Alguien ha oído hablar de Nathan Riggs? sí. ¿Sí? No. ¿Quién más? Pónganme un dos. ¿Quién no? Pónganme un dos que no conozcan a Nathan Riggs porque van a tener que conocerlo, ¿sí? Nathan Riggs, yo no puedo decir en términos absolutos si fue el distribuidor de Nuskin más adinerado y poderoso del mundo, pero casi, ¿sí? Fue esa visión, o sea, acuérdense que las mentes, el poder del pensamiento, la vibración del pensamiento, o sea, nosotros lanzamos y nos entrelazamos y entonces sale Nuskin con su fuerza del bien y tenemos que crecer y hacer esto y entonces se encuentran al Nathan Riggs y el Nathan Riggs era un empresario de las bienes raíces que él trabajó un tiempo en una empresa y dijo, no, o sea, yo esto de estar trabajando para alguien, no, yo tengo que hacer lo mío, se mete a bienes raíces y dentro de las bienes raíces donde dice, pues cada que hago una transacción soy desempleado, ¿sí? Tengo que volver a encontrar un contrato y entonces dijo, eso de estar siendo desempleado y recontratarme cada vez, no. Entonces se topa con el proyecto Nuskin, eso fue en los ochenta y tantos, y Nathan en esa visión dijo, claro, o sea, esto es lo más eficiente e inteligente para escalar y crear abundancia, y se mete de lleno. Y se mete de lleno así, cañoncísimo el señor. Y este señor, en estos movimientos que hizo con una mentalidad de empresario, conoce un proyecto de la Universidad de Utah donde ellos estaban desarrollando un escáner, o sea, estaban en el proceso de desarrollarlo, en el proceso, porque estaban queriendo ver cómo ayudar a las personas a disminuir esa degeneración macular que sucede con la edad y otros aspectos, y entonces vieron que la concentración de luteína que se tiene en los ojos tiene que ver, y estaban desarrollando eso, y Nathan dijo, esto está buenísimo, pero ¿qué otras aplicaciones tiene y cómo podemos medir? Y entonces empezó a trabajar con ellos y entonces le platica a Nuskin y Nuskin, o sea, la universidad estaba buscando recursos, Nuskin estaba pues en ese proyecto de avanzar y de influenciar en el bienestar influir en el bienestar de las personas, Nuskin da el capital y la universidad logra desarrollar el escáner, pero ya no se limita a los ojos, sino que lo llevan a nivel de la piel y ver cómo de manera sistémica y estudian todo este tema de los carotenoides, se trajeron al papá de la teoría de los carotenoides, sí, a colaborar en el proyecto y entonces así surge el primer escáner biofotónico. Así surge y de ahí ya lo fueron mejorando. Entonces, para que vean, o sea, está bien padre todo esto. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque estamos hablando de 22 años, ¿sí? De desarrollo, de investigación, de aplicación, de millones y millones de información. Ahorita, hoy en la mañana ya nos dieron un dato, llevan 300 y tantos mil mediciones hechas a través de Prism. O sea, esa base de datos se está volviendo un monstruo de datos, ¿sí? Que conforme va a ir creciendo y que además ya le estamos metiendo algo de información y esto va a ir evolucionando, nos va a ayudar muchísimo de una manera más integral. Bueno, igual esto, ¿sí? Tiene millones de años y tienen años de estar monitoreando y desarrollando. Así es que, pero nadie se pregunta esto y luego muchos para el prisma sí, ¿verdad? Y qué tan confiable es? Y tiene estudios clínicos y tiene no sé qué. Perfecto, sí los hay. ¿Sí? Si es confiable y es tan confiable o más que lo que tú confías de datos que te está dando tu reloj inteligente. Así es que, pues bueno, este es el tema del biohacking. Díganme por favor si, déjenme ponerle aquí, ¿cómo le hago ahorita para que puedan abrir sus micrófonos? O paren su manita y, ok,
permitir a los participantes que puedan abrir sus micros. Pues ya, ¿eh? Si alguien quiere abrir su micro, lo pudiera hacer para poner alguna pregunta o comentario. Jennifer, que tú ya habías escuchado el tema este del biohacking, cuéntanos de algo que quieras aportar y decirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de verdad? Díganlo ahorita. Alrededor del prisma, los carotenoides, biomarcadores, etcétera. Bueno, yo había escuchado del biohacking por un chavo influencer también, que también tiene, de hecho, él vende Nuskin, él vende Farmanex. Mm. Es como coreano o chino o es asiático. Y yo lo vi en Instagram hace como unos 8 años. Y él hace muchas cosas, muchas terapias, la terapia de luz roja, en cuanto se levanta de la cama hace ejercicio de 7 minutos. Y en su página de ventas te lleva a los links a Nuskin y a Farmanex. O sea, Mm. él recomienda los suplementos, recomienda todos los suplementos de Nuskin, de Farmanex. Y te dice, ¿cómo crees que le hago para verme así? Y te vas metiendo, te vas. Y ahí fue donde vi lo del biohacking. Este chavo tiene creo que 50 años y se ve como de 25. Mm. O sea, la cronología dice 50, Ujú. pero su marcador biológico es como de 25. Y, y ahí fue con el primerito que me impactó, pues que me llamó la atención, pues es piratería celular. O sea, vamos a hackear. Sí, eso es, hay que piratear a las células y así, o sea, ponerlas vivas, pues. Ahí fue Sí, donde yo vi lo de biohacking. ok. Bueno, gracias, Jenny. ¿Cuál es ese 20 o con qué se van de esta charla? O sea, qué pueden aplicar de lo que vimos el día de hoy? ¿Qué pueden aplicar en ustedes, en su negocio, en su familia, en el prisma? ¿Qué pueden aplicar? Yo voy a parar la grabación para ir cerrando.